lo pueden revisar. Voy a utilizar los ejercicios del laboratorio 9 y 10, o sea, del laboratorio 5, los ejercicios 9 y 10, y otros dos que son basados en exámenes de años anteriores, para que tengan una idea, ¿sí? Entonces solo lo voy a poner acá un poquito más grande. Acá. Entonces, este es el ejercicio 9 del laboratorio y está exactamente este texto, ¿verdad? En un hospital se terminó un proyecto de mejoramiento de la calidad para el tiempo de admisión de un paciente usado el control estadístico proceso. Ahora el hospital desea vigilar la actividad, por lo que se levanta información durante 12 turnos relacionada con el tiempo que tardan en admitir a un paciente al centro hospitalario. A continuación se presenta la información obtenida. Y entonces acá está el cuadrito que tenemos. Dice, con esta información usted debe hacer un análisis de control de calidad en el cual establezca los límites superior e inferior con sus correspondientes gráficas, localizando las muestras. Es importante indicar que el indicador de calidad establece que ejecutar este proceso de admisión en a lo más 5 minutos. Ahora bien, desglosemos la información que tenemos. Primero están hablando que es un proceso de admisión de pacientes y están hablando del tiempo en minutos. ¿Sí? Tiempo en minutos es una unidad de tiempo, una unidad de medida, entonces eso me indica más que vamos por el lado de X o X y R, ¿sí? Porque es una medición. Entonces ahí ya voy desglosando qué tipo de gráfica voy a utilizar. Luego observamos la información que tenemos los 12 turnos, 4 ingresos en cada uno de los turnos, entonces son 12 muestras con 4 elementos en cada una, o sea, el tamaño de la muestra es 4, 12 observaciones. Y luego, si revisamos toda la información que tenemos, no tenemos ningún límite de confianza, no tenemos ningún valor de Z, ningún tipo de desviación estándar, no lo menciona. Eso indica que como es medición, es X o X y R, pero como no tengo confianza, no hay desviación, no me dice 3 sigmas, 6 sigmas, no me dice ninguna otra información extra, esto es X y R, o sea, gráfica X y rango. ¿Sí? Ahí es como puedo determinar. 1 es medición y 2, no hay información acerca de la confianza o desviación estándar que yo pueda utilizar para hacer el cálculo. Entonces, cuando tengo ese tipo de información, ¿qué voy a utilizar o qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que te hace? Lo primero es determinar las medias, ¿verdad? Lo primero es determinar las medias. Lo bueno de hacerlo aquí es que lo voy a hacer súper rápido, lo malo es que ustedes lo van a hacer a mano, ¿verdad? Pero ya van a agarrar práctica. Entonces, sacamos la media de todas las observaciones. Trabajémoslo con 2 decimales para estandarizar, para que sea mucho más fácil. Y siempre es necesario la sumatoria de esas medias, porque eso me va a servir para las posteriores fórmulas que voy a implementar. Tampoco la tenía centrada. Lo siguiente, sacar el rango. ¿Cómo voy a sacar el rango? Voy a observar estas 4 muestras que se hicieron para la primera observación y en este caso voy a utilizar la mayor y le voy a restar la menor. ¿Sí? Para este primer caso, lo voy a hacer así para que nos quede ahí registrado y la demás la hago con fórmula. Para este primer caso, ¿cuál es la mayor? 6.1, licenciada. 6.1. ¿Y la menor? 5.8. 5.8. Gracias. Entonces, así establecemos el rango. Para esta primera es de 0.3. Ya nos podemos ir con fondo. Y la sumatoria también.
¿Cuál es el siguiente paso? Ya tengo la información que necesito para poder trabajar. Necesito determinar mi rango promedio y la media de las medias. ¿Se recuerdan de las fórmulas? Importante que tengan sus fórmulas a la mano. Perdón si hago pequeño esto, solo vengo a traer la fórmula aquí para que no se nos vaya a olvidar y cuando la estén estudiando lo tengan a la mano. La del rango de una vez. Vamos a poner al revés. Aquí tenemos las fórmulas en todo. Para la media de las medias, voy a tomar la sumatoria de las medias que realicé, que es 70.40, y la voy a dividir dentro de las observaciones que se hicieron, que en este caso son 12, o sea, los 12 turnos. No vayan a olvidar. ¿Por qué no usamos 4? Porque los 4 ya están involucradas en cada una de las medias, ya hicimos ese promedio. Entonces, este es el promedio del promedio, ¿verdad? Ahí está. $58.4. Me gustaría que ustedes vayan corroborando. No debería de ser eso, ¿no? No, es 5.87, licenciada. Sí, probablemente. Sí. Algo hice mal ahí. Ahí está. Ajá. Con 2 decimales siempre. No se les va a olvidar. Minutos. Ahí está. Gracias, Ligda. Gracias. ¿Ya vieron por qué sirve corroborar? Y ahora el rango, igual. La sumatoria del rango que tenemos, 12.5. E igualmente dividido 12, ¿verdad? $1.04. Sí, licenciada. Ok, ahí está. Entonces tenemos la media de las medias, que es 5.87, y el rango promedio, que es 1.04. Ahí estamos con la información. Ahora bien, voy a poner acá las fórmulas de los límites y verificamos si tenemos la información que necesitamos. Estos son los límites de X. ¿Tenemos la información que necesitamos? Ya tenemos la media de las medias. Tenemos el rango promedio. Nos hace falta el índice A sub 2 o el factor para determinar. ¿Sí? ¿Tienen su tabla a la Sí, mano? licenciada. Ya se les perdió. Voy a buscarla, pero no la tenía en la mano. Ahí está. Ahorita se las pongo. Aquí está. Está la tabla. Vamos a ponerla en pequeñito.
Leida, aquí tienen una consulta. Sí, Gaby. Creo que solo levantó la mano. Ok. Bueno, Buenos días, licenciada. dígame. Disculpe, solo una consulta. Cuando vayamos a tomar el número de las muestras, siempre van a ser los que den en forma horizontal, ¿verdad? Sí. Idealmente se presenta así. Podría ser que los presentaran al revés, sí podría ser. Que yo vaya a querer que lo hagan, no, no lo creo que lo hagan. Entonces sí lo pueden utilizar como en consideración ahorita, que está de forma horizontal. Pero siempre va a ser el número de elementos que se tomaron para cada muestra. Entonces acá exactamente dice que se evaluaron 12 turnos. Entonces ese no es el número de las muestras, ese es el número de observaciones que se hicieron. Por si les sirve, ¿verdad? Pero casi siempre se lo van a presentar así en horizontal. Sí, gracias. Pero como no es una ley, por eso no les digo que para siempre. Pero no creo que se lo presenten de otra forma. Y la pregunta de Gaby viene porque ahorita vamos a utilizar eso, esa información. Necesitamos nuestro número de elementos que se tomaron en cada muestra o el tamaño de la muestra, que en este caso es 4, para utilizar esta tabla. Entonces acá en el número de observaciones en el subgrupo, entonces nos ubicamos donde está el 4, aquí, y justo todos los números que quedan en esa fila, o sea, el índice A sub 2, el 0 del límite de control de D3 y el D4, que es 2.28, esos son los que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, para los límites de X, límite superior, necesitamos la media de las medias, perdóname, más A sub 2 en este caso es, como tengo 4 elementos, 0.73. Por 1.04. el rango promedio, que es 1.04. Entonces, hagamos aquí la multiplicación primero. Siempre con 2 decimales, ¿se acuerdan? Y las más, perdónenme. $6.63. ¿Sí? Este es Sí, el límite licenciada. superior. Y el límite inferior, pues como ya tengo la parte de arriba, y aquí solo cambia que es resta, entonces en definitiva lo puedo hacer de una vez, ¿verdad? 5.11. ¿Sí? Ahora determinemos los límites del rango, o los límites de R. Solo como recordatorio, no se les puede olvidar que para este tipo de gráficas son 2 gráficas las que tienen que realizar, la gráfica de X y la gráfica de R. Si hacen una de las dos, no está completo el ejercicio. Medio punteo, Lic. Y medio punteo, o sea, como 0.5. Bueno, acá es D4 y D3, también recuerden, esta es la única fórmula que cambia, porque aquí es el factor D4 por R y el D3 por R, cuando en todas las demás solo eran más menos, ¿verdad? La diferencia. Entonces, de nuevo, D4, acá D4, D3, D, 4 elementos que tomamos en cada una de las observaciones. Entonces, D3 es 0, empezamos con D4. D4 es 2.28. 2.28 por el rango promedio. Entonces es igual a 2.38. Y
el inferior es de 3, que en este caso es 0. Y entonces lo vamos a hacer, pero de todas maneras ustedes ya saben cuando sale ahí, ¿verdad? El límite inferior es 0. ¿Sí? Solo de eso vamos a buscar esto. Y entonces ahí procedemos a hacer nuestras gráficas. Solo para que sea no moleste, se quede ordenada ahí, tranquila. Bueno, y entonces ya, ay, ¿por qué lo seleccioné? Ahí está. Ya lo graficamos. Solo quiero hacer una observación. Acá en el B, en el inciso B nos dice, es importante indicar que el indicador de calidad establece que ejecutar este proceso de admisión en a lo más 5 minutos. Esos 5 minutos es una especificación. Una especificación que es un estándar que debería de durar el ingreso del paciente y que podemos tomar como referencia, ¿sí? Entonces, eso también tienen que graficarlo. Si les mencionan una especificación, grafíquenla. Eso les va a servir para el análisis. Entonces, yo aquí ya tengo mis límites, tengo las medias, tengo el rango promedio, hago mis gráficas. En este caso no las voy a hacer en esta aplicación, mis alumnos sabrán que cómo me molesta esto. Pero les voy a poner aquí a las gráficas hechas. Es que relativamente la hoja de cálculo y Excel son lo mismo, aunque no son la misma y a veces no presentan la misma opción en el gráfico. Y no me sale esta gráfica bien hecha aquí. Entonces, para no perder tiempo, porque sí lleva tiempo volverla a hacer, la hice en Excel de una vez para tenerla solo para presentarla. Pero ustedes ya saben, ¿de dónde sacamos las líneas? X, que son mis líneas o mi línea azul, en este caso, pues la vamos a sacar de aquí, ¿verdad? De estas observaciones. Cada uno de estos puntos es X. La línea roja, el límite superior, lo acabamos de determinar. Es 6.63. La línea verde, que es el límite inferior, que también lo acabamos de determinar, 5.11. ¿Está? Y la morada, la media de las medias, 5.87. Ahora lo de la especificación que les decía, como mencionaba que lo más que se tiene que tardar es 5 minutos para el ingreso, acá está la especificación, que es esta como turquesa. ¿Sí? Entonces, al agregarla en mi gráfica, cambia el sentido del análisis que voy a hacer. Perdónenme, estoy moviendo la gráfica. Veamos y centrémonos en la gráfica para el análisis. Primero, ¿el proceso está en control? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? Sí. 100% seguro. Ya perdieron el examen, regresamos el próximo año a lo mismo. Licenciada, disculpe, es que se pensaría que está en control porque la línea del límite de control pues está en medio y pues solo hay un punto que es el único que rebasa hasta la esquina, ¿verdad? Que sería de investigar por qué pasó. Pero si lo hacemos en base a los 5 minutos que se especifica realmente el ejercicio, nos pasamos ya un montón. Entonces quiere decir que definitivamente el proceso está mal. Ok. Si lo hacemos en base a los límites, que para eso establecimos los límites, no está en control porque hay una observación, aunque sea una sola, que es esa última, que sale del límite superior. Entonces está fuera de los límites. Es una observación, es un poquito, pero sale. ¿Sí? Entonces no está en control, definitivamente, aunque sea ese poquito. Ustedes lo ven ahí, no sé en qué dispositivo lo están viendo, pero es una mísera lo que sale, ¿verdad? Ahora, con lo que dice Gaby es cierto. A la hora de hacer el análisis, para eso tenemos esa línea de especificación. Si tomamos en cuenta que deberían de ser 5 minutos, o sea, los más cercanos podríamos decir que son estas observaciones de aquí abajito, ¿verdad? Estas. No sé por qué se me borró la parte de abajo, se lo voy a componer y se las agrego.
estas observaciones, pero todavía están lejanas de los 5 minutos. O sea, se pasaron de los 5 minutos. No hay ningún ingreso que esté justo en 5 minutos o de repente un poquito menos. ¿Pero qué van a poner en su análisis? ¿Está en control, sí o no? Ya sabemos que no. ¿Qué sería lo ideal para este momento? En este momento, como tenemos especificación, lo ideal sería que todas las observaciones estén lo más cercano a 5. ¿Sí? No, ya no consideramos la media como un referente porque tenemos una especificación que nos dice claramente que son 5 minutos lo que deberíamos estar tratando en el ingreso. ¿Qué es lo que podría estar pasando? ¿Qué consecuencias puede haber de si sigue el proceso de esta forma? ¿Y qué recomienda hacer? Fácil ahí y sencillo en una parte. Si ninguna de las observaciones está dentro de 5, puede ser posible que el proceso o el establecimiento de 5 minutos esté como muy ambicioso, esperando que se tarden menos de lo que en realidad toma el proceso de admisión. Entonces valdría la pena hacer un estudio de tiempos para el proceso de admisión para establecer de verdad el estándar correcto. Porque alguien pudo haber dicho, 5 se tienen que tardar, ¿verdad? O puede ser que hay algo que está pasando que está afectando el proceso. Veamos la gráfica de rango. Voy a hacer pequeño otra vez. La gráfica. La voy a poner aquí encima. La de rango. ¿El proceso está en control? De acuerdo a los límites, sí, no hay ninguna de las especificaciones que se salga de los límites. ¿Cuál sería lo ideal para la gráfica de rango? Ya cambia. Ahí no hay una especificación. Lo ideal sería lo más cercano a 0, que en este caso es el límite inferior. ¿Por qué? Porque si hay un rango entre cada una medición, significa que hay variaciones y queremos que sea un proceso estandarizado, que dure la misma cantidad de tiempo en todas las veces. Entonces, no queremos que haya una diferencia entre el ingreso que tuvo el paciente anterior al que tiene ahorita, al que va a tener después, ¿verdad? La información lo mismo, el límite inferior, el límite, perdón, inferior, superior, el rango promedio y la línea azul está hecho con todos los rangos que determinamos que están aquí arriba en la columna. Con esto. Mientras más cercano a 0 está, mejor. Que en este caso solo sería la número 8 la que está más cerca. Y la 1 tal vez, pero nada más. ¿Dudas acerca de? No, listo, ya están para que les pasen el examen. Dicta, ¿Sí? solo una pregunta rapidito, ¿por qué? Es que me conecté un poquito tarde, ¿por qué dijo de que este ejercicio era trabajar con X y R? Porque es X y R, o X porque es una medición. Estamos midiendo minutos, ¿verdad? Tenemos una unidad de medida. Y es X y R porque no nos dice ninguna información de confianza, desviación estándar, valor de Z, no tenemos nada de información de eso. Y esa la necesitamos para hacer el cálculo de la desviación estándar de la muestra. Entonces, si no tenemos nada de eso es porque es con random. Muchas gracias, licenciada. Bueno, observación aquí, y eso se los digo porque ya ha pasado en otros años. La técnica, el control estadístico del proceso, de hecho, si ustedes buscan el tema, van a encontrar también como gráfica de control del proceso. Entonces, ¿qué pasa si hago todo el procedimiento y no hago las gráficas? Probablemente el formulario en RAD les va a salir que lo tienen bueno, ¿verdad? Porque no podemos calificar gráfica dentro de eso, pero cuando revisemos
documento no hay gráficas sobre la mitad de la nota por lo menos, si no es que menos. La técnica es la gráfica y no hace la gráfica. Se los digo porque ya ha pasado en otros años que no hacen la gráfica. No cometan ese error. Paso al siguiente, que este sería el 10 de su laboratorio. En este dice que el departamento de procesamiento, sí, Kevin. Gracias, licenciada. Solo consultando, para hacer estas gráficas en Excel, ¿cómo lo podríamos buscar en internet como un tutorial para poderlas realizar? ¿Para qué quiere hacerlas en Excel si usted lo va a hacer a mano? Para aprender un poquito más. Miren, pues en Excel lo que se hace es ponerlos en columnas. Se pone en columnas la información. Entonces, por ejemplo, la de X, ¿verdad? Las medias de las medias. No, la media nada más. Y pone todo el resultado que le dio el cuadrito. A la par, límite superior, y pone el mismo 5.58 que le dio en todas las casillas. Límite inferior igual en todas las casillas, la media de las medias en todas las casillas. Selecciona, y la especificación, por ejemplo, que tenemos anterior, que era 5, selecciona todo eso y se va a la parte de, espérenme, ¿dónde está? Insertar el gráfico que aparece con líneas, gráfico de líneas o de aéreas. La primera opción del gráfico de líneas es la que le da en Excel, pero tiene que hacer el cuadrito. Okay, gracias, licenciada. En el examen no se puede hacer en Excel, lo van a hacer a mano. ¿Para qué lo van a hacer en Excel? Van a hacer la gráfica en Excel, la van a imprimir, la van a cortar y la van a pegar en el examen. No, tiene que ser a mano, entonces. Con reglas, con colorcitos para que se vea bonita, como cuando estaban en la primaria, así la van a hacer. Entonces es más fácil porque se establecen los rangos y ya solo es marcar puntos y unir y ya, ¿verdad? Bueno, vamos al 2. El 10 en el caso del laboratorio. El Departamento de Procesamiento de Datos de la Lotería Guatemalteca tiene 5 operarios dedicados a perforar tarjetas. Su supervisor verifica todos los días la precisión de una muestra aleatoria de 250 registros. Cuando un registro contiene uno o varios errores, se considera defectuoso. Es preciso hacer de nuevo los resultados de las 30 últimas muestras se presentan en la tabla siguiente. Perdón, leí mal ahí. Tomando como base estos datos históricos, trace la gráfica respectiva, tomando en cuenta z es igual a 3. Las muestras correspondientes a los 4 días siguientes revelaron los siguientes datos. Perdón, ahí les jalé la especificación de la anterior, pero esa no la consideren, solo tomen en cuenta bueno, analicemos la información. ¿Qué tipo de gráfica es? Primero, nos está hablando que hay una muestra aleatoria de 250 registros. Es una muestra grande. Eso a mí ya me va direccionando por un caminito. Pero para que tomemos en consideración, lo más importante aquí es que me está hablando de errores, de algo defectuoso, de algo que no está bien hecho. Si habla de errores, de algo defectuoso, de algo que no está bien hecho, de algo malo versus algo bueno, significa que puede ser P o C. ¿Cómo sé cuál de las dos es? ¿Quién me dice? No, ya sacaron tarea, ¿vieron? No. Para saber cuál es P o cuál es C, y eso es algo que les crea confusión y es un error muy común verlo en el examen, es en P estamos teniendo, no es Z porque los dos utilizan Z. En P estamos teniendo una muestra grande, ¿sí? Entonces tenemos un número de registros defectuosos, en este caso, de una cantidad de registros que se observaron. Por ejemplo, tengo en el día 1 7 registros que salieron mal de 250. En el día 2, 5 de 250. 19 de 250. ¿Sí? Lo que estamos viendo en la tabla es el número de defectos que se encontraron de los 250 que se revisaron cada día. Esa es una proporción. De 250, que es el 100%, 7 salieron defectuosos. ¿Cuánto equivale al porcentaje de esos 7? Esa es proporción, esa es P. Eso no va a pasar con C. Con C no nos dicen de 400
situaciones hay tantas defectuosas. Eso no lo dicen en C, y cuando lleguemos a esto se van a dar cuenta. Entonces acá si nos dicen una muestra, que principalmente va a ser grande, pero grande les puedo decir que puede ser 50, 100, 200, 1000, 1500, o sea, va a variar. Entonces, ustedes pueden empezar 50, no es grande, pero si les digo que hay 7 defectuosos de 50, estoy diciendo que hay un porcentaje de los 50 que evalué que están mal. Y entonces es proporción. Tienen que buscar esa información. Si fuera un ejercicio de C, por ejemplo, esos 250 no estarían ahí. Me estarían diciendo que el día 1 hubieron 7 errores, el día 2, 5, el día 3, 19, pero no me dicen de cuántos. De cuántos fueron los que revisaron, eso no me lo van a decir. ¿Sí? ¿Qué tenemos Gracias, que hacer? Ligda. Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? C. Vamos a ponerlo la proporción. ¿Y cómo voy a sacar la proporción? 7 dividido los 250, que son los registros que se evaluaron en cada una de las oportunidades. ¿Sí? Dejémoslos con 2 decimales, como habíamos dicho. Y la sumatoria. $1.20. ¿Sí? Lick, disculpe, me perdí. ¿Podría repetir ese paso, por favor? Ok, lo único que hicimos fue tomar el 7 para el primer día y dividirlo entre los 250 que se evaluaron. Estos de aquí. Lo mismo para los demás. Entonces toma el número de defectos que encontraron cada día y se dividen dentro de los registros que se observaron, que son en este caso 250. Siempre. Gracias. Ok, entonces ya sacamos la proporción, hacemos la sumatoria y vamos con lo siguiente. ¿Qué nos toca ahorita? La P promedio o el promedio de proporciones. Voy a poner aquí la fórmula. Entonces dice que es la sumatoria de la X dividido N, que es lo que hicimos acá, X dividido N, entonces X dividido N, la sumatoria de eso es lo que tenemos ahí abajo, dividido N, que va a ser N aquí el número de días que se estuvieron observando, que en este caso son 30. ¿Sí? Entonces es 1.20. Lo voy a traer. Dividido 30. Vamos a hacer estas más chiquitas ustedes. Ahí está. .04, o sea, 4%. De tarjetas. ¿Se acuerdan que eran tarjetas las que perforaban, verdad? Tarjetas perforadas. Si ustedes se acuerdan, aquí había otra fórmula para hacer la proporción, pero creo que no es necesario que la hagan, pero es la sumatoria de esto dividido la sumatoria de 250 por 30, ¿verdad? O sea, el total de registros de tarjetas que se evaluaron dividido esto. Bueno, al revés. El número de defectos o de tarjetas defectuosas dividido el total de tarjetas que se evaluaron. Les da el mismo resultado, entonces no vale la pena. Siguiente, desviación estándar. Ligda, buenos días. Manda. Perdone, aquí tengo una duda. Aquí en la primera fórmula dice la sumatoria de X dividido N. Esa N
es lo que hicimos en la proporción, ¿verdad? Es Es eso, el ajá. resultado únicamente. Ujú. Pero esa N es la muestra total que nos dice que serían los 250. Exacto. Ok. Y la N de abajo es el número de muestra, que es el 30. Ajá. Gracias, Linda. Ahí más que se vayan a confundir con la fórmula, piensen en que es un promedio, ¿sí? Entonces es el promedio general. ¿Y qué hacen ustedes cuando tienen un promedio? Si yo les digo ahorita, vamos a hacer el promedio de la edad de los asistentes, lo voy a dividir dentro de los 116 que están conectados, ¿verdad? Entonces aquí, dentro de los 30, para sacar ese promedio. No se Gracias, confundan Linda. de la forma porque a veces tiende a ser confuso, yo sé. Para la desviación estándar, tenemos acá la fórmula. La desviación estándar dice que es la raíz de la proporción media, que ya la tenemos, que es 0.04, por el resultado de 1 menos proporción media, dividido n, y la raíz de esto, ¿verdad? Entonces, pongámoslo acá. Esto. Uno menos 0,04, solo para que nos quede escrito, ¿verdad? ¿Qué n voy a colocar aquí? Los 250. No se les va a olvidar. Ahí van los 250. Solo voy a copiar aquí mi mito de raíz para que ustedes quede. De ahí se los voy a poner, solo voy a utilizar la forma. Ustedes, me imagino, si lo están haciendo en calculadora, ya lo terminaron, perdónenme. Ah, me faltó algo. Ahora sí. Linda, perdone, aquí en el chat tienen una consulta. Sí, Dice que a la hora de sumar el número de registros defectuosos, él comprende que no debería de dar como resultado, que nos debería dar como resultado 250. Sin embargo, a él le da 300. Dice, eso quiere decir que el valor de n será el que nos dé el caso y no el que nos dé como resultado de la sumatoria. voy a leerlo porque, me perdonan, no soy Claro, Linda. Ah, no, van. A la hora de sumar los registros defectuosos le va a dar 250 o bueno, le va a dar cualquier valor que le dé porque son las tarjetas que están defectuosas. Que en este caso son 300 en total, ¿verdad? Cuando suma. No da 250 porque lo que se revisaron fueron 250 cada día y este es el total de defectuosos que salieron de los 30 días. Ah, ya lo Entonces, entendí. ajá, usted toma 30 por 250 y ese es el total de los que se realizaron. Y de ese total, 300 estaban defectuosos. ¿Ya? Ah, ok, felicidades. Muchas gracias. Bueno, vale. Es que si ustedes, fíjense, no sé si ustedes han detectado y eso sería una muy buena estrategia que detecten cuál es su medio de inteligencia más pronunciada, por así decirlo, y su medio de aprendizaje. Yo soy muy visual, yo necesito ver las cosas para comprenderlas. Cuando me las dicen, no puedo solo de escuchar. De hecho, a mí me gusta ver los podcasts, no escuchar los podcasts. O sea, aunque sea la gente solo hablando, pues, para mí es más fácil. Ahí está. Ahorita voy a ver quién escribió o qué escribió. Ah, me hace falta la división, esperen, perdonen.
ahora sí. ¿Estamos bien ahí? Yo me tardé. Sí, licenciada. Ustedes no se van a tardar tanto, ¿verdad? No es que hacer esto a mano es mucho más rápido. Quizá, esta es la desviación estándar. Ahora sí. Ah, era una Karina, sí. Bueno, vamos con los límites entonces. Vamos a ver si ya tenemos toda la información que necesitamos. Ahí está la información. Necesitamos la proporción media más Z. Z nos la dieron acá, decía Z es igual a 3. Más la desviación estándar de la proporción que la acabamos de calcular, ¿verdad? Entonces, estamos bien. Ya podemos calcular nuestros límites. Límite superior es igual entonces a la proporción media más menos, esto es más, Z, que Z es 3, por la desviación estándar. Límite superior es 0.08. ¿Sí? Si lo están haciendo en Excel ustedes en un tiempo, puede ser que por los decimales les cambie, pero así les tendría que haber salido, ¿no? 0.07, Licta. Porque A mí también me salió 0.07. A mí también, Lick, 0.07. ¿Así? No hay Es para... que En Excel yo creo sí, que licenciada, 0.08. 0.08. por las aproximaciones, tal vez, o sea, por los decimales. Sí. ¿Sí? Va, lo voy a dejar así, para que lo vean, pero Sí, ahí ya saben ustedes que es el 0.08. sí. El cambio está en el 0.01, Licta, que tiene más decimales, creo. Sí, tiene un montón. Eso lo quité. Y aquí, así. 0.028. 0.0028. Límite inferior. ¿Sí? ¿Sí los dio eso? También con lo mismo, cambia por los decimales. Tenemos. Aquí hay algo más. Un momento. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Tenía mal el título. Está la gráfica. ¿Sí, Catherine? Me queda una pregunta ahí, entonces, ¿con cuántos decimales nos recomienda trabajarlo? Porque con punto 0.1 queda punto 0.1, con punto 0.12 queda punto 0.04 y con punto 12.4
queda 0.0028, el límite inferior. Ok, trabajando con dos. Con los dos. Y de hecho creo que esa es una de las indicaciones que vienen dentro del examen, que trabajen con dos decimales. Porque ustedes que lo están haciendo a mano, están trabajando con más decimales, quita mucho más el tiempo, ¿verdad? Y da una margen mucho más grande para que se equivoquen. ¿Sí? Entonces, con el resultado que le sale con los dos decimales. Es el límite. Y disculpe, el límite inferior lo calculó igual, solo que con un menos en vez de más, ¿verdad? Sí, con un menos en vez de más. Entonces acá está mi gráfica. Límite superior 0.07, pusieron ustedes 0.08, digamos aquí la línea estaría justo en el 8 si lo hiciéramos de esa forma. El límite inferior que acabamos de calcular, 0.028, acá lo tenemos. La proporción media, que era 0.04, aquí está, en morado. Y todos estos de esta gráfica de aquí, que determinamos nosotros las proporciones de cada una de las observaciones que están acá. Entonces les voy a olvidar las identificaciones. Entonces, acá, pregunto, ¿el proceso está en control? Sí. Ok. ¿Cuál sería lo ideal? Lo ideal sería que la mayoría de las observaciones estén lo más cercanas a cero posible, porque no queremos errores, ¿verdad? Obviamente en todo proceso va a haber, pero que la cantidad de errores sea mínima. Por ejemplo, la observación 0.04 o 0. 0. 0. Lo ideal es 0 errores. 0.3 de la observación 3, por ejemplo, miren, está establecida los errores en este caso, ¿verdad? Pero lo ideal es 0. ¿Qué es lo que puede estar provocando? ¿Cuáles son las consecuencias a futuro? ¿Qué podemos hacer para corregirlo? Todo eso va dentro del análisis. Si hubiera una especificación, aquí también se agrega esa línea de la especificación. En este caso, pues no lo teníamos, pero si hay, aquí se agrega, ¿verdad? Suponiendo que tienen como permitido un máximo de 0.02 errores, entonces aquí les veamos la línea, sí, ¿verdad? De la especificación. Aquí no teníamos especificación, entonces no hay problema. Licenciada, yo tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si yo trabajo con la calculadora, en el límite superior me sale 0.07 cabalitos sin decimales. Y en el que es negativo, 0.01, igual 000. Entonces, a la hora del examen, ¿lo hago primero en Excel o uso calculadora? No, uso su calculadora. ¿Ustedes tienen algún rango ahí como para ver qué es lo que sale en calculadora y en qué en el Excel para poner la resolución? Ah, va. Gracias, licenciada. Bueno, vamos al siguiente. El siguiente dice que la empresa Red elabora canastas plásticas, han elegido algunos reclamos, han tenido algunos reclamos. Sí, Gaby, y después Nelly. Ay, disculpe que le interrumpa, solo tenía una consulta. Cuando piden que hagamos justifique su respuesta, pero dice con variables comunes y asignables, ¿eso a qué se refiere? ¿A cuáles son las variables, digamos, que son propias del proceso? Que siempre las vamos a tener porque siempre pasan, ¿verdad? Que es algo que no se puede controlar. ¿Y cuáles son las variables que dependen completamente de cuestiones externas y que se pueden controlar? Por ejemplo, que una máquina vaya perdiendo un poco de, digamos, que no sea al 100, que haga un agujero siempre en el mismo lugar, sino que poco a poco vaya variando, eso sería una causa común, una variación común, porque ya está así. Entonces lo que se sabe es que a cierto número de procesos uno tiene que recalibrar la máquina. Es como en el carro, que cada cierto tiempo uno tiene que hacer balanceo, porque eso lo va perdiendo, ¿verdad? No es porque lo haga una vez y ahí va a quedar bien para toda la vida. Y en cambio las asignables
van a depender de las personas. Entonces, si es un proceso, si es algo que tiene que hacer una persona y que por distraída se puede equivocar o porque no tuvo una buena capacitación, lo está haciendo mal o por algo que pueda corregir, enseñándole, capacitándola o despidiéndola o algo como eso, entonces esas serían las asignadas. Entonces, determinar qué está dentro de las opciones que podrían estar afectando al proceso, qué es lo que podemos decir, qué es lo normal del proceso y que tenemos que velar para que se mantenga en ese parámetro y qué es lo que no es normal y que tenemos que revisar para que no vuelva a pasar. Muchísimas gracias. Nelly. Perdón, ¿podría regresar al ejercicio anterior? Solo necesito copiar un dato. Ok, igual te los voy a compartir para que lo tengan ahí. No sé, ahí. Gracias, Lick. Ok. Bueno, en este dice que la empresa Red elabora canastas plásticas que han tenido algunos reclamos, pues los clientes indican que los tamaños no son los adecuados, que la gerente de calidad indicó que es necesario hacer un análisis del control de calidad del diámetro de la canasta, porque están teniendo problemas en el tamaño de las canastas, ¿no? Estas deberían de medir 125 milímetros de diámetro, tomando varias muestras, cada una de ellas de 5 canastas. O sea, varias muestras se tomaron y cada una es de 5 canastas. El tamaño de la muestra es 5. Se ha observado el siguiente comportamiento. La línea de producción se muestrea cada hora. Los administradores quieren establecer los límites de control que incluyan 3 desviaciones estándar. Entonces, de nuevo, estamos hablando de una medición. Sí, tenemos aquí milímetros de diámetro. Una medición. Entonces puede ser X o XY, pero acá está el dato revelador. 3 desviaciones estándar. ¿Qué es 3 desviaciones estándar? Z es igual a 3. Eso significa. ¿Sí? Si me dice 3 desviaciones, incluye 3 desviaciones estándar, es que Z es igual a 3 y eso significa que esta es X con desviación estándar. ¿Ok? Entonces, si es X con desviación estándar, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Sacar la media, Lick. La media de cada una de las observaciones. ¿Y cómo dijo que era X? Porque hay una medición. Ah, por la medición. Por las mediciones. Perdón, no sé, como que me trabó en esto, no. Ahí está. Recuerden que necesitamos el total aquí. Y ahora, con X con desviación, necesito determinar primero mi media de las medias. ¿Sí? Necesito la media de las medias. Ahora les voy a poner la fórmula. Permítanme un momento. Aquí está. Porque para el siguiente paso necesito saber cuál es la media de las medias. Entonces, la media de las medias es, tomamos la sumatoria de las medias que acabamos de determinar, que en este caso es 622.20, y lo vamos a dividir dentro del número de observaciones que se hicieron. En este caso, pues coinciden 5, ¿verdad? Pero puede no coincidir. Por ejemplo, puede ser que yo haya hecho revisiones en las últimas 24 horas y que fueran 24 observaciones. En este caso, para mayor facilidad, está la vertical. ¿Sí? A la vertical. Entonces, ¿cuál es mi media de las medias? 124,44. Vamos a dejar con los dos decimales. 124,44 milímetros, ¿verdad? Ahora, para este paso, que es donde la necesito. ¿Ustedes se acuerdan? Es donde voy a tomar la media, le voy a restar la media de las medias y a ese resultado la voy a elevar al cuadrado. Entonces, media, 122.80, hagan ustedes, menos media de las medias, 124.44,
Y ese resultado, voy a dejar aquí, espérenme. Aquí está. Perdonen. Voy a ponerlo escrito mejor, 124,44. Ahí está. Ahí está. ¿Me cuentan si sí le salió así o hay algún error? Sí me quedó igual. Ok. Sumemos. Solo le vamos a quitar acá los decimales para establecer el estándar. 2 decimales, ahí está. 2 decimales. Ya tenemos la sumatoria de esta. ¿Qué nos toca ahora? Calcular la desviación estándar de la población. Ojo ahí. Desviación estándar de la población. Entonces, espérenme, les voy a poner la fórmula. Desviación estándar de la población. Ok, esta dice que es la raíz de la sumatoria de la media menos las medias elevado al cuadrado, o sea, es lo que acabamos de hacer. O sea, aquí es 459 dividido n menos 1. ¿Qué n menos 1? ¿Qué n menos 1? El número de elementos o el número de muestras que se tomaron en cada una de las observaciones. En este caso, el 5 a la horizontal. Este 5. ¿Sí? Vamos a poner todo en medio para que se mire bien preciso. Entonces aquí es 459 y aquí es 4, ¿verdad? 5 menos 1 es 4. Voy a hacerlo y después les pongo las raíces a todo. ¿Qué es esto? Solo voy a jalar mi raícita para ponerlo bonito. ¿Sí? ¿Les veo? Disculpe, ¿ese 5 es por el número de muestras o el número de elementos? El número de elementos que se tomaron en cada una de las observaciones, o sea, 5 a la horizontal. Horizontal, muy bien, gracias. Licenciada, perdone, la sumatoria de x menos x, la sumatoria de x es 459, ¿verdad? Sí. ¿Y la otra x? No, o sea, la sumatoria de x menos x es todo eso que hicimos ahorita en eso y que nos dio el 459. Esta parte de arriba de la fórmula, esta sumatoria, ese es 459. Aquí es donde sumamos x menos x grande, por así decirlo, al cuadrado, y el resultado de eso nos da 459, que es lo que se pasa en la parte de arriba de la operación. Entiendo que, o sea que de la operación, el 459 es esa columna, ¿verdad? Sí, la sumatoria de estos. Ok, gracias.
Bueno. ¿Sí le salió eso de la desviación estándar de la población? Sí. Ok. Vamos con los límites. Vamos con los límites. Ahora dice límite. Que necesitamos la media de las medias. Ya la tenemos, es 124. Lo voy a copiar aquí. Perdón. Bueno, media de las medias, 124.44. Más Z, que Z es 3. ¿Por qué? Porque aquí dice 3 desviaciones estándar. 3. Por la desviación de las muestras. ¿Y tenemos la desviación de las muestras? No, no tenemos la desviación de las muestras. ¿Qué tenemos? La desviación de la población. ¿Qué voy a hacer para obtener la desviación estándar de las muestras? Esto. Esta parte es esto. La desviación estándar de la población, que es lo que acabamos de calcular, el 1.07 dividido la raíz de n. ¿Qué n? Horizontal, ¿no? N horizontal, muy bien. Entonces acá sería el 1.07, lo voy a escribir aquí, dividido la raíz esperen, solo le voy a poner el símbolo mejor. La raíz de 5. Vamos a poner la raíz en... Bueno. Disculpe, ¿ese 3 de dónde salió? Desviaciones estándar. 3 desviaciones estándar significa Z es igual a 3. Muy bien, gracias. O que les dijera que la confianza es del 98.90 y ¿qué? Que les dijera eso. Es 3. Nos vamos a la tablita y sería el 3. Sí. O los anotan. Ustedes en la presentación decía exactamente cuánto era el 78, el 95 y el 97. $125.88. ¿Sí, José? No, subió la mano sin querer. Ok. ¿Sí les dio 125.88? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok, para el inferior entonces ya solo restamos, ¿verdad? 124 menos 1.44. 123. ¿Les dio 123? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Ok. ¿Y entonces qué viene? Hacer la gráfica. Sí, así quedó. Bueno.
Entonces, recuérdense aquí, cuando están haciendo esta fórmula, es para la desviación estándar de la población, pero en la fórmula necesitamos de la muestra y eso necesitamos utilizar. Esa que acabamos de calcular y todavía dividirlo entre la raíz del número de elementos que consideramos para la muestra, o sea, el tamaño de la muestra, que en este caso es la 5 horizontal. No se vayan a confundir con eso. ¿Sí? Entonces, aquí ya determinamos, 125 es el límite superior y 123 el inferior. Tenemos acá una especificación que es de 125. Perdónenme, esa no se la puse en la gráfica, pero acá, vemos la gráfica. Límite superior entonces 125.88, inferior 123, la media 124.44, si no estoy mal, ¿sí, verdad? Sí. Y la azul, ¿con qué hicimos la azul? Con esta columna. Con esta columna de acá, 122, 124, 125, 124, 124. O sea, 122, 124, 125, 124, 124. La especificación, ¿dónde debería ir? Si es de 125, aquí debería haber una línea, ¿verdad? Aquí marcada. Pregunto, ¿está en control el proceso? No. No, no está en control. Estamos haciendo, Oscar, la X, con desviación estándar. Entonces no está en control, ¿por qué? Porque la primera observación está por debajo del límite inferior. ¿Qué sería lo ideal? Que estuviera en el límite inferior y en lo estándar. Claro que no, lo ideal sería que estuviera lo más cercano al 125 porque tenemos esa especificación en el problema. Entonces, que todas las observaciones estuvieran en 125. Y si se dan cuenta, ninguna de las observaciones está en 125. ¿Ya vieron? Ninguna. O sea, lo ideal sería ahí. Si no nos dieran los 125, entonces sí, lo ideal sería que esté lo más cercano a la medida posible. Y entonces tendríamos la observación 2, 4 y 5. Excelente, ¿verdad? Pero como sí tenemos una especificación, que es lo usual en este tipo de problemas, porque hay una medición como tal que se tiene que cumplir de un estándar. Si es un producto, una cierta cantidad que se está ofreciendo al cliente y por lo tanto tiene que ser así, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de que esto esté pasando y qué puede ser lo que está pasando y qué es lo que vamos a hacer para corregirlo? Imagínense canastas que todos tienen diferentes medidas. Pues requiere para algo específico, como que no muy, ¿verdad? Ligda, disculpe, ¿dónde dijo que iba la línea de la especificación? En el 125. ¿Usted ve? Gracias. Aquí debería estar trazada la otra línea. Perdónenme que no se la hice. Pero es para práctica de ustedes. A ver, ¿quién me está preguntando ahí? Catherine, no. Y Catherine Bolaños dice que de dónde salió el 2.24. El 2.24, Catherine, salió de aquí, que es la raíz del 5. Es la parte de abajo de esta fórmula. Solo es raíz del 5, que es el tamaño de la muestra, de este 5. Ya, gracias, Ligda. Ok. ¿Dudas con esta? No, 100 puntos, ok. Vamos a la última. La última. Ligda, disculpe, el ejercicio anterior, ¿qué número es de laboratorio? El anterior no está en el laboratorio, ese yo lo puse. Ah, bueno, ¿y este? También. Ah, bueno, gracias, Ligda. Bueno. Entonces, dice, el Departamento de Servicio al Cliente de la empresa Express ha recibido quejas de los clientes en los diferentes sectores de su distribución de Internet residencial. Las quejas encontradas en el área central de servicio fueron 3, 6, 7, 10, 2, 8, 3 respectivamente. Calcule la desviación estándar, la media y los rangos en base a los datos anteriores y elabore la gráfica de control estadístico de calidad. Puede calcular los límites superiores e inferiores de calidad, utilizando una confianza del 68.27%.
Debido a la necesidad actual de la red de Internet, ellos están trabajando con estándares internacionales en medida de quejas por sector, es a lo más de 4. Bueno, primero, nos está hablando de quejas. Quejas es un atributo, ¿verdad? Es algo que hicimos mal. Por lo tanto, puede ser P o C. ¿Cómo sé cuál de las dos es? Pregunto. De esas que vemos ahí, 3, 6, 7, 10, 2, 8, 3, ¿dice cuánto revisamos para obtener esos valores? No. No. No nos está diciendo. Que era lo que les decía cuando vimos P, ¿se recuerdan? En P nos decía que el día 1 habían 7 errores de 250 registros. Aquí no hay cuántos revisaron. O sea, no nos está diciendo, por ejemplo, de 3,000 usuarios del servicio, 3 se quejaron. No nos dice eso. Entonces, yo sé ahí que sé. 2, si se dan cuenta, la estructura del problema es mucho más sencilla. ¿Verdad? Es un poquito más fácil de observar en general. Ni siquiera tiene un cuadro hecho. Bueno, C. Otras cosas que tenemos que ver. Calcule la desviación estándar. Eso se hace en C. La media. Promedio, ¿verdad? Y los rangos. ¿Puedo calcular los rangos en C? Sí. ¿Seguras? ¿Cómo? Sí, sí, dígame. No, no se calcula. No se puede. ¿Es C entonces o no es C? Sí, es C. Sí, es C, obvio, ese comentario, esa parte del escrito está solo para confundirme, no le hago caso. Elabore la gráfica de control estadístico de calidad. Calcular los límites con una confianza del 68.27%. Si la confianza es 68.27%, significa que Z es igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? A 1. 68 es 1, 95 es 2 y 98 creo que es, o 99 es 3. Para que se recuerden, eso está en la presentación, si ustedes lo buscan en su presentación, en las clases cuando tomaron nota, allí está. Y dice, debido a la necesidad actual, ellos tienen que lo más en quejas debería de ser 4. Esa es una especificación también para agregar a la gráfica. ¿Qué vamos a hacer aquí entonces? En esta... Solo voy a... Tengo 5,000 archivos aquí para jalarle las fórmulas. ¿Qué vamos a hacer primero? Podemos crear una tablita para que sea más fácil de trabajar. Digamos, este es el día y estos son las quejas. Perdón. Entonces el día 1, 2, 3, 4, ¿cuántos días son? 7. 5, 6 y 7. Entonces el día 1 se dieron 3 quejas, el día 2, 6. Perdón, no puedo escribir. El C. Ya vieron que tengo un problema. Ahí está. 6, el día 3, 7, el día 4, 10, el día 5, 2, luego 8 y luego 3. Estoy pasando la información que está aquí, esto que está aquí, para una tablita. Para poder sumar. ¿Pero por qué haces eso? Perdón. Mi compu ya dice que quiere ir a dormir. 39. Sí, esa tablita la creé yo ahorita, no venía en el examen, no necesito que venga en el examen, yo la puedo hacer fácilmente. Y ese sería el día que se quejaron, ¿verdad? Porque ¿qué otra distribución puede haber? O podría ser los sectores de repente, diferentes sectores de su distribución, contratos anuales enteros, servicios fueron respectivamente, no dice, ¿verdad? Podría ser sectores o podría ser días, cualquiera de los dos, o trabajarlo. La fórmula de C. Ahorita les pongo las fórmulas, perdón. Para la fórmula de C, para la C promedio, dice que es la sumatoria de X, o sea, esta sumatoria que tenemos, X serían todas esas quejas,
La sumatoria es 39 dividido n, que n es 7, ¿verdad? 7 días o los 7 sectores que son. Entonces la C promedio es igual a 39 dividido 7. ¿Sí? No. Sí. La más sencilla del mundo y por eso siempre se equivocan en esta. No se equivoquen, por favor. Se los pido de favor ahorita. 5.57. ¿Les dio eso? Sí, licenciada. Sí, Ligda. 5.57. Y ahora me toca. Veamos si ya tenemos lo que necesitamos para los límites. ¿Alguien me puede enseñar su micrófono? Ok. Límite. Dice, necesitamos la C promedio. ¿La tenemos? Sí la tenemos. Perdón. Punto más. Ahí está. La Z. ¿Tenemos Z? Es 68.27. Sí. Ustedes dijeron que eso es 1, ¿verdad? Y eso es por la raíz de C. Esa es la desviación estándar. La raíz de C. Y eso lo podemos hacer también, ¿verdad? Raíz de C. Por eso les digo, esta es la más sencilla de la vida. Tenemos 236. Ahí estamos. Entonces, acá. $7.93. Ese es el límite superior. Límite inferior. 5.57 menos 2.36. 3.21. ¿Sí? Disculpe, ¿el 1 de dónde salió? De la desviación estándar, aquí que me dice de la calidad. Confianza del 68.27%. Entonces, la confianza del 68 es igual a Z, es igual a 1. Ah, muy bien, gracias, Lili. 95% es 2 y 98 creo que es, ¿verdad? Es 3. Ah, ya. Clarísimo, gracias, Lili. Sí, está en la presentación, ahí se acuerda. Se los voy a jalar y se los voy a dejar aquí para que se recuerden. Tenemos entonces límite inferior. Perdonen, está mal esta gráfica. Solo déjenme eliminarla aquí. Algo no lo había hecho bien aquí. Ahí está, ahora sí. Perdón, Ligda, es que no me quedó claro el 1 de dónde salió, perdone. Ahorita le voy a mostrar de dónde salió. Solo denme un ratito, lo voy a jalar de aquí donde estaba en la presentación. No, hasta al inicio. Aquí está. Ahorita se los pongo acá. Aquí salió. Número de desviaciones estándar, o sea, Z es igual a 1 para el 68% de confianza, 2 para el 95.45 y 3 para el 99.73. Y ahí salió. Como aquí dice que el ejercicio Gracias, Ligda. 68.27, entonces Z es igual a 1. Bueno. Ahora sí, aquí está la gráfica. Ah, pegó 2 veces. Aquí está la gráfica. Entonces, límite inferior teníamos 3.21. Límite superior 7.93.8.
Y la C promedio está 5.57, ¿verdad? 7.93 y 5.57, aquí está. Y cada una de las observaciones, las quejas que teníamos cada uno de los días. ¿El proceso está en control? No, licenciada. No. No está en control. Lo voy a transferir. ¿Cuál sería lo ideal en este caso? Que estuvieran cerca al 4. Que estuviera cerca del 0 también. Bueno, en este caso sí al 4, por las especificaciones. Por la especificación, Linda. Especificación. ¿Sí, Manuel? No, lo que dijo, perdón, por la especificación. Sí, Hay que tomarla en cuenta. Aquí está. Bueno, lo ideal sería que fuera 0, ¿verdad? Porque no queremos quejas, pero entre el 0 y el 4 estarían bien las observaciones. Porque lo más es 4. Pero recuerden de que son quejas. Eso significa que estamos dando un mal servicio. Y no queremos dar un mal servicio. Queremos que sea bueno, ¿verdad? Entonces, entre el 0 y el 4 sería que estuvieran las observaciones, estaríamos en lo ideal. Pero, ahí se acuerdan, aquí hace falta esa línea del 4 de la especificación. En este caso, si se dan cuenta, solo tenemos en ese rango, del 0 al 4, tenemos la observación 1, la 5 y la 7, nada más. Todas las demás están por encima de él. Y como tenemos justo la 1, la 5, la 7 y la 4 fuera de los límites, no está en control. Ideal de 0 al 4, máximo, porque no queremos errores, aunque sea, perdonen aquí, yo creo que le dupliqué esa parte de abajo, ustedes esperen. No sé qué hice ahí, pero omitan eso, vean solo los colores y omitan esta parte que está otra vez. ¿Sí? ¿Dudas con esta? ¿Verdad que esta es la más sencilla? Sí, Linda es la más sencilla. Que no se equivoquen, por favor. 40 años de experiencia me dicen a mí que se equivocan en esta. La exageración, ¿no? Pero ahí está. Disculpe, Dígame. ya solo para aterrizar. Con la proporción se diferencia porque en el otro nos tira un número de muestra, por así decirlo, y aquí no nos lo dice. Y con la media y el rango es porque uno tiene ¿cuál confianza es de Z y el otro no. en la media nos tira el límite de confianza y en el rango no. Ajá. En el rango no le da confianza, no le da valor de Z, no le da porque no lo va a necesitar. Y entonces al no tenerlo se da cuenta usted que no hay un estudio previo, por lo tanto no hay una desviación comparativa y tiene que hacerlo con rango. La X y R se utiliza usualmente cuando los procesos son nuevos o han cambiado en algo y que los datos históricos no nos sirven de referencia para hacer estos cálculos. Entonces, por eso no tenemos una desviación estándar. Esa Z, esa confianza, esos son valores anteriores, antiguos, que se han establecido por el estudio, ¿verdad? Pero como en este caso hubo un cambio en el proceso, entonces ya no podemos utilizarlos de referencia. O es un proceso nuevo, no nos sirve, ¿verdad? O sea, hay que establecerlo. Y que les digo, unas 3 veces haciéndolo con rango ya se va estableciendo un parámetro, ya tenemos una desviación que podemos utilizar y ya cambia de ser el registro con X y R para hacer solo X en la vida real, ¿verdad? Muy bien, Iker, muchas gracias. Ok. ¿Dudas? Porque ya me voy. Les voy a compartir esto. Espérense. Vamos a ver. Entonces, este era X y R, ¿verdad? Para que queden aquí. Para que no se vayan a perder. Y este era P. Así cuando lo vean más claro. Este es X y este es P. No lo había identificado para que obviamente no lo tomaran de chivo ahí, ¿verdad? Aquí está. Se lo estoy enviando aquí para que lo abran y lo guarden o le hagan crear una copia. Miren, si ustedes van aquí y le hacen en archivo, hacer una copia, les guarda a ustedes para que ustedes se puedan manipular. ¿Sí? No me van Muchas gracias, Lica. No tengo porque no lo tengo. Ahorita se los estoy dando. Apago la compu, se terminó. Listo.
Espero que les vaya muy bien. No se olviden estudiar teoría de este tema y de cadena de suministro. Cadena de suministro la expusieron, pero viene teoría. ¿Sí? En distribución igual. Entonces, tienen que estudiar y darle la importancia. Espero que el examen les vaya muy bien, que logren los resultados que desean y hasta mejores, y que nadie se vaya para la escuela. Gracias,